Bueno, bienvenidos al siguiente video, continuando con el análisis de fuerzas. Vamos a hacer un ejercicio que es típico de aquellos grados donde se está viendo fuerza eléctrica, en cursos de bachillerato por lo general o de secundaria, donde se está viendo física eléctrica. Es casual que cuando en el aprendizaje se está entendiendo la ley de Coulomb, ley de fuerza eléctrica, a veces se mezcla con temas de física de décimo. Yo estoy hablando para el caso de Colombia, donde grado décimo es donde se ve la física clásica, incluyendo hidrostática, dinámica, mecánica clásica, y el grado 11 que es donde se aprende lo de física eléctrica, ondas y sonido. Entonces es habitual, por ejemplo, que en grado 11 se plantee un ejercicio como el que muestro a continuación. Entonces, el enunciado del ejercicio dice así: dos esferas con igual carga eléctrica están en equilibrio como muestra la figura. Determinar la tensión en la cuerda, entonces en este caso vamos a determinar la tensión, determinar la fuerza eléctrica y la carga eléctrica en cada una de esas masas. A ver, en este caso lo que tenemos es dos esferas. Tenemos que aclarar, por ejemplo, que el hilo o que las condiciones son simétricas, es decir, la geometría del sistema permite que esto que está aquí en el lado izquierdo de la línea vertical verde es simétricamente igual a lo que está a la derecha de la misma línea, ¿no? A ver, resulta que cuando a mí me dicen que este es un problema de fuerza eléctrica, es porque la carga es igual en las dos masas y pues si ustedes están viendo ley de Coulomb, sabrán entonces que cuando dos masas o cuando dos elementos tienen la misma carga del mismo signo, se van a repeler, es decir, va a existir una fuerza de repulsión entre ellas, que ese es el caso que se está planteando acá. Debido a esa repulsión, las dos masas se alejan mutuamente porque la repulsión las aleja una de otra, ¿no? Este es un problema donde además de las cuatro fuerzas que se suelen ver en décimo grado para este tipo de ejercicios, estoy hablando del peso, la normal, la fricción, la tensión, añadimos entonces una fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica que es la que se ve a través de la ley de Coulomb, debido a la existencia de carga eléctrica en dos puntos del espacio, ¿no? En este caso las esferas tienen una carga, puede ser ambas positiva o ambas negativa, lo importante es que al ser cargas de signo igual, pues va a presentarse una repulsión. Repulsión que produce que las dos esferas se alejen de la línea vertical, ¿no? Entonces, como cualquier problema de fuerza, lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio planteando sumatoria de fuerzas. La primera parte se resuelve como ya hemos visto inicialmente, es decir, en otros ejercicios, de resolver fuerzas. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es hacer un diagrama de fuerzas en las dos esferas. Perdón. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho previamente, que es hacer cruzar por el centro de masa del cuerpo un plano cartesiano. Entonces, trazamos un plano cartesiano, vamos a hacerlo de color verde, ¿cierto? Que pase por el centro de masa, vamos a hacerlo más delgado, o sea, aquí. Entonces, en este caso, este es el horizontal, perdón, el eje Y, el eje X, y este sería el eje Y. Listo. Bueno, puede que no quede exactamente vertical, trataré de hacerlo mejor. Ahora sí, espero que sí. Bueno, aquí está. Listo. Ahí tengo yo un eje X y un eje Y. Entonces voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Voy a utilizar para ello un color rojo. Bueno, entonces vamos a dibujar la tensión que existe. La tensión la dibujamos siguiendo la dirección de la cuerda. Bueno, ahí me quedó un poco descuadrado, pero traten de visualizar la tensión como si fuera una línea que va en la misma dirección de la cuerda, pero saliendo del centro de masa. Aquí tengo entonces una tensión. Tengo un peso, no me puedo deshacer de él, un peso. Desde que el problema ocurre en el planeta Tierra, siempre va a haber un peso. Aquí el peso está representado como la masa por la gravedad, ¿verdad? De igual forma, tiene que haber una fuerza, que es la fuerza de repulsión, que la carga contenida en esta masa ejecuta a distancia sobre la masa que está aquí. Es decir, una fuerza que va alejándose de la carga que está al otro lado. Como es del mismo signo, entonces se repele. Esta sería la fuerza eléctrica. Vamos a llamarla así, fuerza eléctrica.
Ahora, una cosa interesante es la geometría del problema. Resulta que acá yo tengo 25 grados. Si vemos bien, este eje Y es paralelo a esta línea verde de acá, que es la que se toma como referencia, que a partir de la cual definí estos 25 grados. En ese sentido, entonces el ángulo que se hace acá es el mismo que se hace acá por ángulos alternos internos. Es decir, aquí tenemos un ángulo de, en este caso, de 25 grados también. También puedo trabajar con este ángulo como el complemento de este, que sería lo que le hace falta a este para ser igual a 90 grados. También se puede trabajar, eso no nos va a afectar el resultado. Voy a trabajar con este ángulo por la única razón de que requerimos de que es el ángulo que está disponible, pero se puede trabajar también con este, que sería 65 grados. Cualquiera de los dos ángulos me sirve siempre y cuando yo respete el convenio de que la componente que esté junto al ángulo es la que va a tener o que va a estar definida en términos del coseno de ese ángulo, ¿no? Entonces, ahí dibujé las tres fuerzas en este sistema. Voy a hacer lo mismo en esta esfera. Entonces, utilicemos pues esto. Vamos a hacer pasar un eje Y que pase por el centro de masa de la esfera. Ahí está. Y vamos a utilizar un eje X que también pase por ese centro de masa. Bueno, digamos que así. Dibujamos ahora las fuerzas. Las fuerzas serían entonces la misma tensión. Estoy hablando de tensión. Bueno, aquí en este caso no me coincide muy bien la tensión porque la forma en que lo dibujé pues no tuve en cuenta ese pequeño detalle, ¿no? Pero vamos a tomar o vamos a definir que esto va en la misma dirección. Ahora, de igual forma existe un peso, entonces aquí está el peso, y obviamente la fuerza de repulsión. Noten que la situación en ambas masas es idéntica, salvo por la dirección de las fuerzas, que corresponde a una simetría especular, es decir, como la imagen de un espejo, ¿no? Esta es la misma fuerza E, fuerza eléctrica, y aquí tenemos masa por gravedad. Entonces, si comparamos las dos esferas, notaremos que la situación es la misma. Hay simetría, por lo tanto, la tensión de esta cuerda debe ser igual a la tensión de esta cuerda, y debido a la ley de acción y reacción, la fuerza eléctrica que es ejercida sobre esta masa, debido a la carga presente en esta, va en la dirección izquierda alejándose. Lo mismo pasa aquí. Entonces, la fuerza eléctrica actúa sobre esta masa debido a la carga que está en esta, produciendo una fuerza de repulsión. Entonces, por acción y reacción se produce esto, ¿no? Como las dos masas, bueno, aquí no parece iguales porque no quedaron de la misma longitud, sin embargo, numéricamente sí deben ser iguales, ya que es un ejercicio simétrico. El siguiente paso es resolverlo. ¿Necesito resolver el sistema de fuerza en las dos? No, como la situación implica una geometría especular que tiene simetría de ese tipo, entonces con que yo resuelva la situación en una de las masas ya automáticamente queda resuelta en magnitud para las otras. Por lo tanto, basta con que yo simplemente resuelva en alguna de las dos. Voy a tomar este por ser fácil. Entonces, ya hicimos diagrama de cuerpo libre, que es lo que siempre hacemos en la resolución de ejercicios de este tipo. Así no nos digan, no nos lo pidan explícitamente, lo hacemos porque es lo recomendable, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a volver a dibujar esto para poder analizarlo nuevamente. Entonces, vamos a dibujar otra vez el plano cartesiano. Vamos a dibujar entonces ese plano cartesiano, que lo voy a hacer acá. Lo voy a dibujar más grande para poder dibujar también mejor las fuerzas, ¿no? Listo. Simplemente recordemos que hay una tensión que forma un ángulo de 25 grados acá, una fuerza eléctrica que para esta masa apunta hacia la derecha y un peso que apunta verticalmente hacia abajo. Entonces, a partir de esto, dibujemos otra vez las fuerzas que existen. Entonces, tenemos la fuerza eléctrica, dibujemos la tensión y por supuesto el peso que se dirige verticalmente hacia abajo. Bueno, coloquemos los valores o por lo menos la identificación. Entonces aquí sería fuerza eléctrica, tensión y masa por gravedad. Recordando que aquí se forma un ángulo de 25 grados, ¿no? Entonces aquí son 25 grados. Bueno, ok.
25 grados. Y dibujemos acá el arco. Listo. Ahí se forman 25 grados. Bueno, el siguiente paso sería aquellas fuerzas que no sean ni verticales ni horizontales, como en este caso la tensión, vamos a descomponerlas en sus componentes rectangulares. Recuerden, desde la punta del vector que representa la fuerza, trazamos unas líneas perpendiculares, vamos a hacerlas de este color, entonces que van desde acá, listo, hacia el eje Y, esta, y desde acá dibujamos una línea perpendicular al eje X, listo, acá. Con eso se me forma entonces una caja rectangular. En este rectángulo, las dos líneas que coinciden con los ejes constituyen las componentes rectangulares y las voy a dibujar. Entonces, en este caso, sería esta línea y esta línea. Entonces, ahí se me forma la caja. Entonces, esto define la componente vertical, esto define la componente horizontal. Es decir, esta sería TY y esta sería TX, ¿verdad? Afortunadamente TX y TY tienen un valor que se puede dar en términos del ángulo. Y lo voy a utilizar precisamente para resolverlo acá. Entonces, ya tengo la sumatoria de fuerzas, o sea, el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre simplemente es un plano cartesiano donde abstraemos los elementos fundamentales, que es el plano cartesiano y las fuerzas representadas por vectores, como en este caso. No es necesario dibujar en este caso las masas ni la esfera, porque aquí se extraen, se hace una abstracción de las fuerzas que actúan en el centro de masa. Bueno, entonces con esto ya puedo hacer un planteamiento de fuerzas, pero primero voy a definir tanto Tx como Ty en términos del ángulo. Entonces, debido a una convención, yo puedo hacer esto también con un triángulo rectángulo, demostrarlo por razones trigonométricas, pero sería bueno que aprendiéramos a hacer esto de manera abreviada para que en la resolución de ejercicios nos gastemos menos tiempo resolviendo un ejercicio. Entonces, por ejemplo, hablemos de Tx. Tx es la componente rectangular que no está haciendo contacto directo con los 25 grados. Entonces, esa componente rectangular se puede expresar como la magnitud de la tensión T, que está representada por esta fuerza, por esta magnitud, multiplicada por el seno de ese ángulo. Entonces, el seno se le asigna a la componente que no está en contacto con el ángulo que tomamos. De igual forma, la componente en Y sí se puede dar o se da en términos de coseno porque es la componente que junto con la hipotenusa, es decir, esta, conforme el ángulo de 25 grados. Entonces aquí se da T coseno de 25 grados. Si yo hubiera tomado el ángulo de acá, 65 grados, entonces Tx sería la componente que va con coseno, mientras que Ty sería la que va con el seno, pero de 65 grados. Ustedes se darán cuenta que numéricamente eso nos va a dar lo mismo. Bueno, entonces ya con estas dos componentes ya puedo ahora sí hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual, y aquí es donde decimos, este sistema está en equilibrio, no se mueve. Con respecto al marco de referencia no hay movimiento, por lo tanto aquí la sumatoria es 0. ¿Qué fuerzas existen en X? Está la fuerza eléctrica, que es la que estoy buscando, que va en sentido positivo, y en sentido negativo está precisamente la componente horizontal de la tensión, que apunta en el sentido negativo del eje X. Bueno, si sustituimos por lo que hicimos aquí arriba, entonces tenemos que la fuerza eléctrica menos Tx, que es la tensión por el seno de 25 grados, eso me tiene que dar igual a 0. Entonces tengo esta ecuación donde no conozco la fuerza eléctrica y tampoco conozco la tensión. Es una ecuación con dos incógnitas. Entonces, para resolver esto, lo planteamos de la siguiente forma. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, que también es igual a 0 porque seguimos en equilibrio. No hay movimiento efectivo en el eje Y. Bueno, ¿qué fuerzas hay en Y? Miremos, está la tensión, la componente de la tensión en sentido vertical, que apunta hacia arriba, es decir, en el sentido positivo de Y el peso que apunta verticalmente hacia abajo, es decir, en el sentido negativo de Y, para este convenio de signos que estoy usando. Por lo tanto, será Ty menos masa por gravedad, y esto me da igual a 0.
Y ya vimos anteriormente que TY es la componente que es adyacente al ángulo, por lo tanto va con coseno, T coseno de 25 menos masa por gravedad igual a 0. Aquí puedo reemplazar M y G porque todo se conoce. Recordemos que tenemos aquí como dato inicial los 250 gramos. Yo voy a trabajar en unidades del sistema internacional, por lo que la conversión de gramos a kilogramos basta con hacer la división sabiendo que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Este es un factor de conversión, donde gramo con gramo se cancela, 250 por 1 es 250 y dividido en 1000 da 0.25 kilogramos. Digamos que esa es la unidad o el valor numérico en unidades del sistema internacional, porque yo acostumbro a resolver los ejercicios sin señalar las unidades. Entonces yo aquí ya puedo reemplazar T coseno de 25, entonces hago uso de la calculadora para saber cuál es el seno de 25. El coseno, perdón, de 25. Bueno, veamos, aquí entra la calculadora. Entonces, tomemos esto por acá. Genial. Listo. Entonces, ahora sí, calculadora. Entonces, tengo 25, perdón, coseno de 25, coseno de 25, ¿a qué es igual? A 0.906. Voy a tomar esas cifras. Entonces aquí esto multiplicado por 0.906 con aproximación. La masa, 250 gramos que se han convertido en 0.25 kilogramos, unidades del sistema internacional. La gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, todo eso me va a dar igual a 0. Voy a desarrollar entonces este producto. Entonces sigamos. Ahora, en este caso, vamos a multiplicar 0,25. Bueno, yo utilizo el punto para separar decimales cuando yo explico, pero esta calculadora solo admite que yo utilice la coma para separar decimales. Bueno, no voy a pelear por eso. Yo tengo claro que en la calculadora utilizo la coma, pero en mis escritos o en lo que yo explico utilizo el punto. Eso no genera ningún problema. Bueno, el resultado de esta multiplicación, 2.45. Bueno. 2.45, entonces vamos a ver, sería, voy a organizar esto, 0.906 T, simplemente cambié el orden de los factores, menos 2.45 igual a 0. Bueno, esto que está restando pasa a sumar, entonces quedaría 0.906 T igual a 2.45, porque como lo que está restando pasa a sumar, 0 más, que haría 0 más 2.45 da 2.45. Lo que me falta es esto que está multiplicando, pasarlo a dividir. T igual a 2.45 dividido en 0.906. Los españoles suelen decir partido. Bueno, es lo mismo. Vamos a hacer entonces esta operación con la calculadora. Entonces, 2.45, aprovecho que ahí ya tengo el resultado, dividido entre 0,906, que es el coseno de, el coseno, ¿verdad? Estamos hablando de, sí, me parece que fue el coseno. Listo, 2.7 o 2.704. Entonces, aquí tengo que la tensión es 2.704. Yo voy a dejarlo hasta ahí, voy a redondear hasta la segunda cifra, 2.7 Newton. O sea, esa es la tensión, en este caso, de la cuerda. Entonces aquí sería, vamos a hacerlo más delgado. Bueno, y aquí ya tengo la primera respuesta. Se me olvidó algo importante, las unidades en la respuesta. Como estamos hablando aquí de una tensión, recuerden que la tensión se da en Newton en el sistema internacional. Yo siempre trabajo unidades del sistema internacional, pero debo tener seguridad de que todas las unidades las estoy trabajando en eso. Es decir, antes de ponerme a hacer operaciones, primero me aseguro de que los datos que tengo los paso a unidades del sistema internacional, y cuando ya están en esas unidades, ahí sí opero matemáticamente. Hago las operaciones aritméticas que tenga que hacer. Listo, acabé de hallar la tensión. Bueno, si yo miro la sumatoria de fuerzas que tenía aquí arriba, es decir, la sumatoria de fuerzas en Y me permitió hallar la tensión.
Ahora, con esa tensión me puedo devolver a la sumatoria de fuerzas que hice en X y como T ya es conocida, ya puedo despejar la fuerza eléctrica. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacerlo por acá. Entonces decimos, en este caso sería la fuerza eléctrica menos la tensión por seno de 25 me tiene que dar igual a 0. Ya puedo sustituir entonces fuerza eléctrica, voy a sustituir T, que fue 2.7 newton, por el seno de 25. Bueno, puedo hacer esta operación de una vez. Entonces, voy a hacer con la calculadora resolver esto. Entonces, en este caso voy a correr la hoja acá para que nos concentremos en resolver esto. Bueno, listo, ahí está, 2.7 por seno. Podría hacer esto de una vez aprovechando que ya tengo ese resultado por el seno de 25 grados, que nos da 1.14. La aproximación que usted haga depende de qué tanta precisión le pida un docente. Por ejemplo, yo voy a redondear hasta la segunda cifra decimal, entonces aquí me quedaría 1.14, ¿cierto? Eso estamos hablando en Newton, pero bueno, cuando ya ponga la respuesta, lo vamos a ver. Pasa esto que está restando, pasa a sumar con 0, me daría 1.14. Y como se trata de una fuerza, están pidiéndome una fuerza eléctrica, pues esto se da en Newton. Ahí tengo mi siguiente respuesta. Ya tengo la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es de 1.14 newton. Muy bien. Entonces ya resolví dos de las cosas que me pedían. Resolví tensión, resolví el valor de la fuerza eléctrica. Ahora la otra pregunta que está es, ¿cuál es la carga eléctrica? Bueno, en este caso sí tenemos que saber lo de la ley de Coulomb. A ver, ¿qué dice la ley de Coulomb? Dice la ley de Coulomb que cuando dos cargas eléctricas están en el espacio, son cargas puntuales, por ejemplo, vamos a llamarlas Q1 y Q2, las cargas eléctricas alejadas entre ellas una determinada distancia que voy a llamar R, ¿no? Se van a atraer o repeler dependiendo si son de igual signo las cargas o de signo contrario. Entonces, si son de signos iguales, se van a repeler. Entonces, cada carga ejerce una fuerza de repulsión sobre la otra. Fuerza de una sobre otra que tiene la misma magnitud, pero dirección contraria, dependiendo de cuál de las dos cargas nos estemos refiriendo. Entonces, la ley de Coulomb dice que esa fuerza eléctrica es igual a una constante eléctrica multiplicado por el valor de la carga 1, por el valor de la carga 2, y todo esto dividido sobre la distancia que separa las cargas al cuadrado. Todo esto en unidades del sistema internacional, donde Q1 y Q2 se dan en unidades de coulombios, representados por la letra C. K es una constante que aproximadamente vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Y la distancia se da en metros, unidades del sistema internacional. La única unidad nueva que hemos visto es coulombios, para hablar de carga eléctrica, ¿no? Entonces, la carga eléctrica es la responsable precisamente de las fuerzas de atracción o repulsión entre elementos eléctricos. Bueno, yo ya tengo el valor de Fe, conozco el valor de K, y me han dicho que la carga está repartida equitativamente entre las dos esferas, o sea que son iguales. En general, esto se llamará Q. Es decir, numéricamente son iguales. Si yo sustituyo en la primera ecuación, o sea, en la ecuación de aquí arriba, fuerza eléctrica igual a K. Como Q1 y Q2 son iguales y cuando se multiplica un número por sí mismo nos da Q cuadrado sobre la distancia que la separa al cuadrado. Y muy bien. Entonces, tengo los siguientes datos del ejercicio que acabé de resolver, que la fuerza eléctrica es 1.14 newton. La constante eléctrica también la conozco, pero no conozco ni la carga ni el valor de R, lo cual no debe asustarme. Para eso está la geometría del problema. Si miramos el problema aquí, reduzcamos el tamaño, nos daremos cuenta que en este caso, lo que aquí tenemos es un par de triángulos rectángulos que están puestos espalda contra espalda, ¿verdad? Entonces, la distancia R es la distancia que separa las dos cargas. En este caso, R va a ser la distancia entre las dos cargas.
Pero si yo tomo, por ejemplo, este rectángulo, pongámosle un colorcito azul, por ejemplo, aquí se me va a formar un rectángulo, triángulo rectángulo que se forma acá, donde este es el lado D. Obviamente aquí tengo otro rectángulo simétrico, semejante, que aquí también tiene una distancia D, ¿cierto? Entonces, la misma distancia, D. Por lo tanto, si yo hallo el valor de D, puedo hallar esto. Simplemente planteémoslo de esta forma. Yo tengo el ángulo, tengo esta distancia y en un triángulo rectángulo que aquí se me está formando, me interesa conocer este cateto. El cateto que está aquí corresponde al cateto opuesto al ángulo que me dan, 25 grados. Y esta distancia corresponde a la hipotenusa, 75 grados, 75 centímetros, perdón. Entonces, la razón trigonométrica que involucra la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto es el seno. Entonces yo puedo decir claramente que en este caso el seno de 25 grados es igual al cateto opuesto, que se llama D, sobre la distancia 75 centímetros. Bien. Valor que puedo trabajar en metros. Entonces, una forma rápida de convertir de centímetros a metros es dividir por 100. Si yo divido 75 entre 100 me da 0.75 metros. Listo. Para despejar de este 0.75 que está dividiendo, pasaría a multiplicar. Quedaría 0.75 metros por seno de 25. Eso nos va a dar el valor de D. Por lo tanto, D será igual, vamos que la calculadora resuelva, entonces nos daría así. Entonces 0,75 multiplicado por el seno de 25. Y eso nos da 0.3169, podemos aproximar a 0.317. Y va a estar en metros porque estamos hablando de una distancia, ¿sí? Miremos acá. ¿Sí? Yo simplemente aproximé a 3 cifras decimales, donde el tercer decimal después de la coma es 6, como el cuarto decimal es mayor que 5, entonces aproximo de 6 a 7. Ese es el redondeo que estoy haciendo. Ahora, de lo que veo en la geometría del problema, puedo decir que la distancia que separa las dos cargas es 2 veces esa distancia D, es decir, 2 por 0.317 metros. Recuerden, ¿por qué lo digo? Porque aquí en el dibujo del ejercicio ustedes pueden ver claramente que D es este cateto, pero la distancia que separa las dos cargas es 2 veces D. Por lo tanto, el resultado será, ya hacemos la operación, permítanme, me acomodo aquí la pantalla para colocar nuestra calculadora. Y entonces aquí ya puedo decir esto multiplicado por 2. Este fue el resultado multiplicado por 2, me da 0.6339, que puedo aproximar a 0.634. 0.634, y como es una distancia, se da en metros. Listo. Volviendo otra vez entonces a la ecuación de fuerza eléctrica, acá ya se conoce R cuadrado, me faltaría despejar Q. Entonces vamos a reescribir esa ecuación acá. Sabemos que fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por la carga al cuadrado sobre la distancia que separa las dos cargas al cuadrado. Recuerden que este Q cuadrado sale del hecho de que las dos cargas en las dos masas o esferas es la misma y que por tanto se multiplica. Bueno, y al multiplicar dos números iguales, pues lo estamos elevando al cuadrado. Bien, ya conozco lo que requiero, es decir, conozco la fuerza eléctrica, conozco la constante eléctrica y ya conozco la distancia, por lo tanto la única incógnita sería Q, que aquí está elevado al cuadrado. Entonces, para despejar esto, K que multiplica lo paso a dividir y R cuadrado que divide lo paso a multiplicar, me quedaría de esta forma, me quedaría fuerza eléctrica por distancia al cuadrado sobre K. Eso me daría Q al cuadrado. Bueno, acomodando aquí, poniendo primero Q cuadrado y luego aquí los valores numéricos, fuerza eléctrica nos dio 1.14 newton, unidad del sistema internacional. La distancia es de 0.634 metros, 0.634 metros, y eso está elevado al cuadrado, sobre la constante K, que vale 9
por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bueno, voy a hacer esta operación. Mire que yo no estoy trabajando con unidades, pero que numéricamente los valores están dados en unidades del sistema internacional. Entonces, hacemos la operación, vamos a ver qué nos da esto. Veamos. Entonces, aquí sería la multiplicación de 1, vamos a poner esto entre paréntesis, 1,14 multiplicado por este valor elevado al cuadrado y todo esto dividido entre 9 exponente 9. A ver, aquí viene la duda. En este caso oprimimos esto, elevado, entonces en este caso elevado a la 9. Listo. Esa es la operación que hacemos. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da esta bobadita. Yo sí coloqué bien, permítame que tengo una duda. Veamos. Y entre, ya. Toca meter esto entre paréntesis, si no es exponente por 10, queda como si estuviera multiplicando y no dividiendo. Así. Ahora sí. Bueno, ¿qué pasó aquí? Debe ser que no tengo suficientes decimales. Eso da prácticamente 0. Entonces tengo que configurar la calculadora para que me muestre modos, preferencias, que me muestre cuántos decimales. A ver. O sea que esto debe tener muchos más. Entonces aquí, por ejemplo, mostremos separador de miles. Aquí yo coloqué que mostrara 9. Vemos que muestra 15. A ver. Entonces vamos a ver qué pasa si esto nos da. No me quiere el resultado. O sea, el resultado es tan pequeño que no aparece ahí. Necesito una calculadora entonces que sí pueda visualizar más cifras o que me dé las medidas en notación científica. Estoy tratando de buscar a ver esto dónde me dan notación científica. No. Bueno, nos detuvo un pequeño dato. Bueno, veamos a ver si podemos en preferencias cambiar eso. ¿Qué hacemos? No me toma el valor 15 acá. No. ¿Qué hacemos? A ver. Científico, ya, lo encontré. Ahora sí. Listo, casi no lo encuentro. Bueno, ya. Ahí está. Entonces, en este formato científico, el valor que me da Q al cuadrado es, entonces, Q al cuadrado me da, vuelvo a verlo porque se me escapó, 5,091 por 10 a la menos 11, aproximemos hasta el segundo decimal, 509 por 10 a la menos 11. 5.09 por 10 a la menos 11. Todavía no pongo unidades porque me falta despejar este cuadrado. Para eso debo sacar raíz cuadrada al otro lado. Entonces, simplemente le saco raíz cuadrada a esto, donde me da raíz cuadrada de 5.09 por 10 a la menos 11. El valor de Q sería, entonces aquí, ese resultado, vamos a ver cuánto nos da ese resultado. Entonces, esto queda en la respuesta. Entonces, bueno, borremos todo. Ahora simplemente decimos raíz cuadrada, no tengo selección aquí, raíz cuadrada, ¿dónde está? Raíz cuadrada, aquí. Raíz cuadrada de, vamos a meter entre paréntesis, porque no me escribe. Entre paréntesis, 5,09 por 10 a la, vamos a utilizar esta, por 10 elevado a la menos 11, ¿verdad? Listo. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 7.13, si aproximamos al segundo decimal, por 10 a la menos 6, y ahí sí ya voy a poner unidades. Entonces, 7.13 por 10 a la menos 6. La unidad de carga eléctrica es el coulombio. Ahora, esto también se puede expresar utilizando prefijos como 7
7.13 microcoulombios, que es otra forma de dar el resultado y que también es válida, ¿no? Confirmemos a ver, no vaya a ser que me esté equivocando o transcribí mal. Sí, 7.13 por 10 a la menos 6. Bueno, muy bien. Listo. Esa sería entonces la respuesta y el desarrollo definitivo del ejercicio. Nos veremos en otra ocasión.